¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, nueva semana. Hoy ya es lunes primero y nuevo mes también. 1 de junio del 2026. Bienvenidos, un poquito tarde, nos estábamos tardando un poco. De hecho, no me dio tiempo de hacerme una rasuradita porque se me pasó el tiempo para preparar el material para este en vivo. Tenía unas cosas aquí pendientes en la casa, pero ya estamos aquí, mi querido amigo Marco. Bienvenido. Buenas tardes, bienvenido a esta transmisión, mi querido amigo, el gran moderador desde San Diego, California. Un saludo muy cordial a ti, mi querido Marco. Gracias por el corazón. Muchas gracias. Vamos a irlos saludando a todos los que ya están conectándose, como mi queridísimo amigo Marco, a esta transmisión muy puntual, por supuesto. A Jaime Abadías, bienvenido, muchas gracias. Un saludote también a ti. ¿Qué más por aquí está? Aparte de Marco y de mi querido amigo Jaime Abadías, Mima, Irene Sánchez, saludos y bienvenida, amiga. Y bueno, repito, el saludo muy cariñoso a Marco, hasta a todos los amigos que igual que Marco nos visitan y nos acostumbran acompañar desde San Diego, California. Un saludo a todos ellos. Saludamos a Leo, bienvenido Leo también, un saludo, buenas tardes. Hasta donde quiera que nos estés viendo y escuchando, un saludo muy agradecido a ti y a todos los que nos estén acompañando. Los invitamos a que se queden porque tenemos temas interesantes. Han estado ocurriendo muchas cosas en este fin de semana, entonces hay mucho que comentar. Hay verdaderamente mucho que comentar. Vamos a desarrollar algunos temas interesantes, preocupantes algunos de ellos, y bueno, acompáñenme porque sí es algo de lo cual tenemos que hablar. Yo creo que mañana, ya con un poco más de detalle, un poco más de tiempo, vamos a desarrollar de manera detallada la cuestión de lo que está de por medio entre esta contraparte, este encontronazo entre la soberanía y el supuesto narcogobierno, los ataques, esta disyuntiva, esta propaganda fascista, mentirosa, no tengo el micrófono, del narcogobierno, lo cual sabemos que es mentira, ¿no? Esto del narcogobierno. Pero bienvenidos. Más adelante les voy a platicar los temas que vamos a platicar el día de hoy y vamos a dejar en detalle ese tema que les digo el día de mañana, que es un análisis ya de mi parte, muy personal, sobre esta mentira del narcogobierno. Lo vamos a desmontar, lo vamos a despedazar por completo. Y lo que está de por medio en cuanto a la soberanía, que se quiere atacar, la defensa de la soberanía, se quiere desprestigiar y desacreditar, desmerecer a lo que es la soberanía, en pos de supuestamente tener un gobierno que no sea vinculado con el narco, cosa que, aparte de ser falso, ya lo vamos a analizar mañana, es solamente un pretexto para involucrarse en los asuntos internos de México, invadir México y apropiarse de los recursos de nuestro país, y de nuestro país totalmente a nivel colonial. Pero bueno, vamos a dejar de lado ese tema por ahora y lo vamos a ir desarrollando más adelante mañana, porque sí vale la pena hacer un comentario sobre eso muy detallado, y hoy no vamos a dedicarnos tanto a eso, aunque vamos a incursionar un poco en esa temática, si usted me lo permite y me acompaña. Bueno, vamos a saludar a algunos que se conectaron por aquí. Está por aquí Romón Moreno, Marcus, también está Marcela Marín, mi querida amiga. Te invitamos a que te quedes aquí con nosotros y te unas. Alberto Scott, también saludamos a User 5765, a mi querido amigo José Miranda. José Miranda, bienvenido, gracias por estar con nosotros. También Jorge de la Peña, bienvenido. Checo, también gracias por unirte. Y a todos los que siguen conectándose, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por estar aquí conectándose. Lidia Castillo, ¿quién más está por aquí? Ángel Istel, bienvenidos todos los que están llegando. José Luis Mart, Manuel, bienvenido también. Gracias por estar y gracias por el like, mi querido José Miranda. Saludamos también a Max, saludos a Max, a Samuelón. Un saludo a Samuelón, bienvenido. Buenas tardes a todos. Leo también, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están conectándose con nuestro canal, con nuestra transmisión en vivo, que son parte de esta comunidad. Somos la 4T Noticias. JL Clintoral, saludos también. ¿Quién más está por aquí? Natividad Rivas. Saludos a Natividad Rivas, bienvenida. Aquí Ricardo Mandujano, creo que se apellida, no alcanza a ver el nombre. Ricardo Mandujano, bienvenido también, gracias por estar con nosotros. Espero que nos apoyen, tanto con los likes como lo están haciendo por ahí algunos de ustedes.
Jorge Tierra, Silvia, Mauricio. También los invitamos a que nos apoyen con los regalos y que compartan este en vivo para que aumentemos el número de suscriptores en el caso de YouTube y el número de miembros de este canal en el caso de TikTok, que estén aquí, que sean parte de esta comunidad. Somos la 4T Noticias. Entonces espero que den a conocer esta transmisión, que la compartan con más gente para que más llegue, y también ustedes y otros que estén con nosotros, que nos estén acompañando, que vayan a nuestro canal de YouTube, nuestro canal hermano de YouTube, somos la 4T Noticias, y que se suscriban. Lo único que tienen que hacer es ir allá y darle clic ahí en la suscripción para que ya sean parte de la comunidad en YouTube, ya estén suscritos a YouTube. Así que te invitamos a ti, Jessy, te invitamos a ti, Naomis, a que se suscriban en el canal de YouTube. Los invitamos a todos los que están aquí que se suscriban en el canal de YouTube, nuestro canal hermano allá en esa plataforma de YouTube, para que sean parte de la comunidad de Somos la 4T Noticias, no solo aquí en TikTok, sino también en YouTube. YouTube es un poco más los requisitos de tener un número de suscriptores como mínimo, pero la verdad es que el canal de YouTube es muy importante, desarrollarlo a nivel detallado es muy muy importante. Así que Naomis, mi querida Jessy, Rigoberto Luna, Urazanda, a todos ustedes los invitamos a que y espero que nos acompañen. Y bueno, ¿qué están haciendo mientras están aquí con nosotros, mis queridos amigos? ¿Qué están haciendo? ¿A qué están dedicando? Espero que estén tratando de informarse de las noticias y estén por ahí tomándose un cafecito o un tecito. Una cerveza todavía no, porque estamos empezando la semana, supongo. Apenas estamos en eso. Yo creo que un cafecito. Nos podemos echar conjuntamente, ¿qué les parece un cafecito junto con ustedes? Yo me lo voy a echar al ratito después de hacer este en vivo, porque no tengo aquí a la mano el café, pero bueno, me lo voy a echar. Así que si ustedes quieren acompañarnos ustedes con un cafecito mientras se enteran y mientras platican aquí con nosotros, mientras discuten un poco aquí con nosotros y analizan la problemática de la Cuarta Transformación y de la geopolítica internacional, bueno, pues sería un placer compartir ese cafecito con todos ustedes, amigos. Así que gracias, por ejemplo, aquí a Rigoberto Luna, a El Burro, que se están conectando, a todos los que están por aquí, a Juana Luna, mi querida amiga Juana Luna, bienvenida. Gracias a todos los que están conectando, José Arellano, y les damos la más cordial bienvenida para que pues estén muy presentes aquí con esta información que les vamos a estar dando a conocer. Ojalá se queden para que nos acompañen. Y bueno, vamos a ver dónde empezamos. Bueno, vamos a empezar porque creo que ya nos pasamos del tiempo para la presentación, mis queridos amigos, con los temas que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a hablar, por ejemplo, de este fin de semana, el domingo, el día de ayer. Se cumplieron 2 años. Ya lo prometido la deuda, 2 años de la llegada al poder, a la presidencia de la República, la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues es muy importante. Por ahí me quedó pendiente, fíjense que iba a preparar para hoy, ya lo vamos a ver mañana, algunos de los resultados más contundentes de esta Cuarta Transformación en esta segunda etapa, en este segundo piso. No lo traigo, pero bueno, vamos a comentar un poco de esta llamada que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer en este mitin multitudinario que tuvo en el Monumento a la Revolución, pero además hubo, pues reuniones masivas para poder ver el informe de estos 2 años de la presidenta Claudia Sheinbaum en todo el país, en plazas públicas en todo el país. Fueron cientos de miles de personas que se reunieron en todos los estados de la República para ver el informe de los 2 años de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se habló de logros, donde se habló de soberanía, y vamos a platicar un poco de este tema, de algunas de las cosas más trascendentales, más importantes. Vamos a irlo hablando toda la semana, no solo hoy. Yo creo que vamos a ir hablando de estos temas durante varios días. Así que ayúdenos, compartan este en vivo con más gente, y bueno, pues si les gusta a la información, pues danos like, váyanos dando like, y les digo, insisto, suscríbanse al canal de YouTube también para que nos apoyen por ese lado. Bueno, el tema, les digo, por un lado va a ser que la presidenta Claudia Sheinbaum, les vamos a decir algunas de las cosas que manifestó, que dijo en su discurso el día de ayer en el Monumento de la Revolución, que llamó la presidenta a que estemos alerta, qué cosas platicó, qué cosas dijo, en qué cosas fue contundente. Vamos a hablar de algunos de estos temas. Así que acompáñenme porque vamos a hacer un resumencillo ahí de lo que platicó la presidenta el día de ayer. También vamos a hablar de qué diantres es la CIA, y digo, hablando muy
digamos coloquialmente, ¿qué diantres es la CIA? Aquí lo decimos aquí en Tabasco, así de esta forma. ¿Qué diablos o qué diantres es la CIA? ¿Qué significa la CIA? ¿A qué se dedica la CIA? ¿Para qué fue creada la CIA? Bueno, vamos a platicar sobre este tema en detalle, porque pues yo no sé ustedes, yo creo que la mayor parte de ustedes están muy claros, están muy, digamos, informados de qué se dedica la CIA, para qué sirve la CIA, y que pues es importante que lo recordemos y para que lo demos a conocer en gente que a lo mejor no está muy al tanto, porque no es poca cosa que una gobernadora de un estado del país haya permitido que abiertamente agentes de la CIA estuvieran trabajando internamente en México. Esto es algo importante. Entonces lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿qué diablos es la CIA? ¿A qué se dedica la CIA? ¿Para qué fue creada la CIA? ¿Cuál es su función dentro de lo que es Estados Unidos? Así es, mi querido José Miranda, entre otras cosas, aparte de espionaje, aparte de actos de sabotaje, aparte de golpes de Estado, aparte de, pues en realidad se encarga de hacer cosas ilegales fuera del territorio de los Estados Unidos en todo el mundo. Pero bueno, vamos a hablar de eso en detalle, mi querido José Miranda, para derribar gobiernos, entre otras cosas, sí, de diferentes formas, tanto de manera, digamos, velada como de manera abierta. Se encarga precisamente de tumbar gobiernos en diferentes partes del mundo. Esa es su función. Mi querido Antonio Sotelo, bienvenido, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de qué diablos es la CIA. Ese es otro de los temas que vamos a platicar el día de hoy, en detalle, por supuesto. Y al final vamos a hablar también de por qué es necesario eliminar el eurocentrismo en México. En México hay un marcado malinchismo y particularmente un eurocentrismo que nos hace idolatrar lo europeo, en algunos casos particularmente lo español, como ahora que vino la señora Ayuso. Hay mucha gente en México que tiene este delirio de adorar al padre violador, al conquistador violador de su madre India, y siguen con eso, siguen atados a esa, despreciando a su tierra, despreciando a la parte de su sangre que representan sus madres, porque a final de cuentas es eso. Vamos a hablar de este tema, pero analizando un poco a detalle de por qué el etnocentrismo, por qué sobre todo la negación de nuestros orígenes, pues de las culturas originarias de México, de nuestras grandes culturas originarias. ¿Por qué se les da la espalda? Porque muchos mexicanos tienen esta visión colonizada completamente. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer para cerrarle la puerta a este eurocentrismo y concentrarnos en un orgullo nacional, un orgullo con los valores más profundos de nuestra historia, de nuestra cultura, que son los que a final de cuentas nos dan identidad a nivel internacional? Porque si algo nos hace particularmente originales, auténticos, únicos a nivel mundial, son nuestros orígenes de las culturas originarias de México. Como me lo decían amigos allá en Europa, amigos alemanes, amigos franceses, amigos de Holanda, de Bélgica, me decían, es que ustedes lo que tienen original, lo que tienen interesante, lo que tienen grandioso, son sus orígenes de las culturas originarias de México, es decir, los teotihuacanos, los mayas, los aztecas, los zapotecas, los totonacas, etcétera. Las grandes culturas de México son lo que le da valor, lo que le da autenticidad, lo que le da interés a nuestra cultura, y nos da una digamos una imagen de interesante entre otras culturas. Y nos decían los amigos europeos que pues ya para el origen español pues ya tenemos a España, nosotros acá, estamos acá en Europa, y si nosotros a ustedes los viéramos como algo español, pues ¿para qué los vamos a ver como algo español si ustedes tienen esa otra parte que es la parte de su raza, de su sangre, que es la verdaderamente interesante? Los españoles pues son europeos, como cualquiera, como nosotros, otra raza, otra cultura, pero son europeos a final de cuentas.
No, lo que les da identidad, lo que les da autenticidad a ustedes como mexicanos, lo que los identifica como mexicanos son sus grandes culturas. Eso, se los paso al costo, amigos, me lo han dicho una buena cantidad de amigos europeos que son gente que son, digamos, inteligentes, que son gente intelectual, que son gente que ha estudiado, que son gente culta. No son europeos ignorantes, que obviamente también los hay, pero pues tengo la fortuna de tener amigos europeos que son gente, digamos, culta, gente informada. Y en la gente culta y la gente informada de cualquier lugar del mundo valora eso, valora precisamente esa identidad cultural de nuestros valores, de nuestra cultura, de nuestra historia, de lo que tiene que ver con nuestras culturas originarias. Entonces, bueno, esos son los tres temas que vamos a platicar, aparte de que si nos da tiempo para alguna otra cosa que pasó el día de ayer, por ejemplo, fue la elección, la primera vuelta de la elección para la presidencia de Colombia. Y esas son malas noticias para el mundo, malas noticias para la izquierda internacional, malas noticias para Latinoamérica y la verdad noticias muy preocupantes para México, hay que decirlo. Hay que ponernos las pilas y sobre eso vamos a platicar, yo creo, más a detalle mañana. Y ahorita vamos a hablar un poco de lo que dijo la presidenta, que tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo nos vamos a preparar para esta absurda nueva etapa colonial, imperialista, que se quiere apropiar de todo el continente americano y que no se está tocando el corazón para incluir dentro de esto a todo el continente y obviamente pues dentro de todo el continente a México. Así que, pues dice el dicho, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, dice el dicho, ¿no? Bueno, creo que considerando lo que le está pasando a varios países del continente, yo creo que los mexicanos tenemos que poner nuestras barbas a remojar, poner nuestras limitantes, tener las precauciones debidas, porque Estados Unidos, el gobierno del fascista Donald Trump, pues va por todo, va por todo, al menos el continente, no se están tocando el corazón, realmente ahí sí hay que tener muchísimo cuidado con lo que está pasando en todo el continente y lo que está a punto de pasar, todavía no, pero que está a punto de pasar en Colombia. Bueno, vamos a platicarlo más adelante, espero que me dé tiempo al final de este en vivo cuando toque los tres temas que les platiqué, pero vámonos con el primer tema, que es el que nos toca, que fue la buena noticia, porque ya vimos un poco la mala, lo de Colombia, pero vamos a ver aquí en México la buena. La buena fue este llamado a estar alerta en las campañas del extranjero, sobre las campañas del extranjero, de Estados Unidos particularmente, de la presidenta Claudia Sheinbaum en su mensaje el día de ayer en el Monumento de la Revolución, que fue reproducido, que fue seguido en plazas públicas de todo el país. Se llenaron plazas públicas de todo el país a 2 años del triunfo de este segundo piso de la Cuarta Transformación. Entonces, como les digo, bueno, vamos a platicar el tema. Este domingo pasado, el día de ayer, el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México se llenó de miles de personas que acudieron al mensaje de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum a 2 años del triunfo electoral del 2024. Como lo hizo hace un año, la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo a su costumbre, pues hizo un balance de lo que han sido los resultados ahora de los 2 años que lleva gobernando, el año pasado obviamente del año que llevaba, con resultados bastante importantes, bastante significativos en muchos aspectos. Pero bueno, vamos a platicarlos más a detalle el día de mañana, ustedes me acompañan. Pero yo quiero decirles que la movilización en relación a esta presentación del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum no se limitó a la capital, y eso es muy importante. El año pasado fue ciertamente nada más el mitin en el Zócalo de la Ciudad de México, y bueno, la gente del resto del país lo vio en sus casas, lo vimos todos en nuestras casas, seguimos el mensaje, se llenó el Zócalo evidentemente, pero esta vez no se limitó a la capital, esta vez se llevó a cabo en plazas públicas en todos los estados del país, en todo el país. Mexicanas y mexicanos se reunieron para seguir el informe presidencial y expresar su respaldo al proyecto de transformación que hoy vive México
y que pues sigue teniendo el apoyo, como lo hemos estado diciendo todos los días que transmitimos aquí, con sus limitantes, con sus pequeños errores, con las carencias que todavía, las cosas que todavía se tienen que lograr. Evidentemente hay mucho que hacer con esta cuarta transformación, pero con todas las limitantes del caso que existen, obviamente, los resultados son verdaderamente impresionantes de lo que lleva la cuarta transformación como acciones de gobierno, como resultados en muchas materias, en infraestructura, en programas sociales, en reducción de la pobreza, en aumento del salario. O sea, en muchos aspectos son resultados verdaderamente destacables, medibles, impresionantes, que bueno, pues están a la vista de todos, realmente no se puede negar. ¿Y qué es lo que hace que pues realmente la presidenta de México tenga el porcentaje de aceptación tan grande, tan impresionante, y lo mantenga, a pesar de que ya son 2 años de su gobierno? Esa popularidad, esa aceptación de la presidenta pues no ha caído, aunque por ahí ENCOL le hizo una especie de evaluación de que se habían reducido la aprobación de la presidenta a 7%. En realidad eso lo dice ENCOL, pero pues lo que estamos viendo realmente en todos los demás aspectos y en la encuesta universal, etcétera, pues es algo muy distinto. Realmente no parece haber un efecto negativo sobre la aceptación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y además, aunque ENCOL dice que hay una reducción de 7%, eso no se está reflejando en un aumento de la aprobación de la oposición. Al contrario, la oposición está completamente perdida. El día de la semana pasada ya les había yo dicho por ahí en algún momento de que la aprobación del PAN, el PRI y bueno, Movimiento Ciudadano, pues realmente no se ha visto beneficiada por una supuesta, si es que la hay, reducción en la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Morena no ha reducido su aceptación, al contrario, ha subido, y no ha habido un aumento de ninguno de los partidos en cuanto a la aprobación o la intención del voto. El PAN y el PRI siguen en 10 y 11%, no sé quién 11 y quién 10, ya no me acuerdo ahorita de memoria, pero imagínense nada más un 10 o 11% comparado con el 39% solamente de Morena, al cual habría que agregarle la aprobación de los partidos aliados con Morena, que son en este caso el Verde y el PT, que como ustedes saben, pues todavía van a seguir votando, con digamos, una alianza para las elecciones, cosa que, por ejemplo, la oposición, pues no se ve claro que lo vaya a hacer, que vayan aliados el PRI y el PAN, y mucho menos con Movimiento Ciudadano. No van a ir aliados con Movimiento Ciudadano, pero aunque se unieran, de acuerdo a lo que dicen las encuestas de Universal, aunque se unieran la intención del voto del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano, que no va a ocurrir, no superaría, no le llegaría ni siquiera cerca a la intención del voto que tiene Morena, y eso a como vamos al día de hoy. Bueno, seguimos con el tema. Durante su mensaje, la presidenta destacó avances en programas sociales, como ya les dije, infraestructura, salud, educación, recuperación de los trenes de pasajeros, crecimiento económico. Ya vamos a hablar un poco más a detalle mañana del tema. Y también fortalecimiento de la soberanía nacional, lo cual es muy, muy importante. Asimismo, denunció que su gobierno, y esto es lo más importante que les decía yo desde la semana pasada, denunció que su gobierno ha sido objeto de campañas millonarias en redes sociales y de una ofensiva mediática impulsada por sectores conservadores, nacionales e internacionales, que buscan recuperar los privilegios perdidos. También la presidenta cuestionó los intentos de injerencia extranjera y dentro de esto dijo ella de manera muy, muy fuerte, de manera muy firme y muy enérgica, en una parte de su discurso, dijo: ¿quién decide en México?, preguntó abiertamente en el micrófono. ¿Las agencias extranjeras o el pueblo? Sheinbaum reiteró que México es un país libre, independiente y soberano, donde las decisiones las toma el pueblo y no los intereses ajenos a la nación. México, ya para finalizar, ella dijo, no es piñata de nadie. Eso expresó ella ante miles de asistentes,
dejando claro que México jamás va a dejar con la Cuarta Transformación de ponerles un alto a los intereses extranjeros que quieren interesarse en el país, que quieren involucrarse en los asuntos internos del país, que quieren introducirse o manipular las elecciones o influir en ellas. O sea, es un mensaje muy claro a los Estados Unidos y a la derecha nacional e internacional de la presidenta en este discurso, que pues les pone un alto, les deja claro que no nos vamos a dejar, que no vamos a permitir esta intromisión en los asuntos que solamente le competen al pueblo de México. A 2 años de la elección, que llevó, como les dije yo hace rato, por primera vez a una mujer a la presidencia de la República, las plazas llenas en todo el país enviaron un mensaje claro. El pueblo sigue organizado, sigue participativo y sigue dispuesto a defender la soberanía, la independencia y la transformación de México. Porque la patria no se vende, la patria se defiende. Que quede claro, que quede bastante claro. Somos más los que defendemos a esta Cuarta Transformación, y son los menos los que, como ahí a una persona perdida en el chat, que yo no sé, vienen ahí a criticar que hubo acarreados. Quizá ellos prefieren, yo creo que se deberían de ir directamente, hay 3,000 kilómetros de frontera, deberían de irse al norte, a ver si los aceptan allá, porque pues se sienten gringos. Ya por ahí Marco hizo lo suyo, lo cual me parece muy bien, el gran moderador. Pero bueno, es que de veras hay gente extraña que realmente tiene mucho odio y tiene mucha ignorancia. Vamos a hablar en detalle mañana de eso. No se pierdan el en vivo de mañana, porque vamos a despedazar este intento de esa gente nefasta que quiere pues como que pasar a segundo término la lucha por la soberanía, como que insisten en pensar, en hacer creer a la gente que la soberanía es una cuestión del pasado y que eso ya no vale, que eso no importa. Vamos a hablar en detalle de eso mañana, así que acompáñenos. Bueno, pero primero, antes que nada, vámonos al segundo tema, si les parece, de este día. ¿Qué diantres es la CIA? ¿Qué diantres es la CIA? Si aún sigues en la ignorancia, hay una persona en el chat que ya mi moderador se encargó ahí de silenciarlo. Si aún siguen en la ignorancia esta gente de la derecha, esta gente odiadora, sobre a lo que se dedica la CIA, y todavía hay algunos que creen que es una agencia gringa más, es claro que estos personajes no han visto mucho, o bueno, más bien han visto demasiado a TV Azteca y están hechos todos unos, ya saben, digamos que tontos útiles, peones del imperialismo, del colonialismo. Son gente colonizada, pobrecitos. Pero por si acaso hay gente así, yo creo que es importante que, y ustedes hagan esto que les voy a decir, háganlo extensivo. Compartan este en vivo con más gente para que más gente se entere, y el del día de mañana y todos los demás, porque es importante darles a conocer a la gente este tipo de cuestiones, para que la gente se informe, para que la gente sepa, que no los agarren por ignorantes, que no les gane la discusión a quienes sí defienden la Cuarta Transformación, y que puedan tener argumentos muy claros para rebatir a estos fachos, a esta gente de ultraderecha, a esta gente entreguista, a esta gente colonizada de la derecha nacional y la gente internacional, evidentemente. Entonces, les ilustro tantito a estas gentes. Yo no digo a los que están aquí, porque yo asumo que los que están aquí con nosotros somos gente de la Cuarta Transformación, que lo tenemos muy claro, pero igual contribuye a que tengamos mejores bases. ¿Por qué no? Vamos a tener mejores bases para la discusión, ¿les parece? Bueno, vamos a ilustrar tantito a la gente que necesite, y a nosotros vamos a brindarnos, a enriquecernos con más armas de defensa ante esta andanada imperialista. La CIA es la agencia que recopila inteligencia de otros países, pero principalmente se dedica a desestabilizar gobiernos extranjeros para, como lo dijo por ahí José Miranda hace ratito, instalar gobiernos que les sean favorables a los intereses de los Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, ya se me trabó esta cosa. Bueno, ok. A ver, ¿qué pasa?
Creo que está un poquito lenta mi computadora. ¿Y eso que son nomás 3 hojas? Ok, vamos a esperar que se desatonte un poco. A ver, vamos a... Se pasó otra hoja. Vamos a ver. Un poco lento. Perdonen ustedes. Es que es importante que estos argumentos los hablemos claramente, los hablemos de una manera... nos sirve bastante para poder enriquecer el debate, enriquecer la discusión. A ver, permítanme, que esto ya se está trabando mucho, yo no sé qué onda. Creo que le voy a quitar el de la lectura. Tengo un formato aquí de la lectura que es de 2 páginas y a veces se alenta un poco. Bueno, básicamente la CIA, amigos, se dedica a hacer golpes de Estado, como lo dijo por ahí José Miranda, e instalar dictadores inmundos en los países donde opera de forma encubierta. Pero oficialmente la CIA es la agencia de espionaje de los Estados Unidos por ley. La CIA, por ejemplo, en los Estados Unidos no puede operar en su territorio. Todas las operaciones de esta agencia de espionaje norteamericana deben de hacerse en el extranjero y dichas operaciones son, así como lo dije, de espionaje. A eso se dedican. Por obvias razones, sus agentes jamás entran formalmente a ningún país registrados como pertenecientes a la CIA. Siempre entran como gente de la embajada de Estados Unidos, personal diplomático, fingiendo otra cosa que no hacen, sino para poder hacer de manera encubierta las acciones que desestabilizan gobiernos o que hacen acciones ilegales dentro de otros países. Dice José Miranda, pregúntele al PRIAN qué es la CIA. Si lo conoces muy bien, mi querido amigo, pero se quieren hacer tontitos, sobre todo la señora gobernadora de Chihuahua. Es decir, absolutamente todos sus agentes entran a los países donde operan como diplomáticos, como les decía, agregados culturales o comerciales u otros cargos en consulados y en embajadas de ese país, de Estados Unidos, básicamente por medio de cargos fachada, o sea, ocupando ciertos puestos fachada para poder hacer aquello para lo que se prepararon, es decir, espiar. Dice, yo soy entonces, ¿quién sacó al Mayo? Pues precisamente, este es uno de los ejemplos de cómo actúa de manera velada ese tipo de organismos de Estados Unidos de espionaje, que se introducen en un país para poder hacer ese tipo de cuestiones como la de Camarena, que fueron ellos, la del el agente de la DEA Camarena, fueron ellos los que se encargaron de él, no fue ningún grupo de criminales como Caro Quintero que lo acusaron, y en este caso del Mayo, también ellos fueron los encargados de hacer este trabajo de, ayudarle al Chapito para que se fueran ambos por allá. Entonces, es por ello que ningún gobierno puede estar firmando acuerdos, entre comillas, de cooperación con la CIA. Digo, ¿cómo lo harían? ¿O por qué lo harían con una agencia de espionaje de Estados Unidos? Porque básicamente, al hacerlo, estarían firmando un acuerdo que les permita espiar en el país, espiar en México, hacer acciones de espionaje, hacer acciones en contra completamente de la soberanía nacional. No tiene nada que ver con acciones que pudieran ser de cooperación en seguridad o en cualquier otra cuestión, porque para eso, en primer lugar, hay otros organismos de Estados Unidos y en segundo lugar tendrían que hacerlo quienes hicieran ese contrato o ese acuerdo, tendría que ser el gobierno federal. No podría ser un gobierno estatal, no puede legalmente por la Constitución y por la Ley de Seguridad Nacional, pero aparte no lo podrían hacer ni siquiera, o mucho menos se podría hacer con una agencia que se dedica al espionaje, que a eso se dedica, que sus acciones son como el 007, que no se reconocen. Ya lo platicamos en una ocasión anterior, como en las películas del 007 y en ese tipo de películas de agentes de espías del gobierno británico o el gobierno de Estados Unidos, la misma agencia les dice, yo no te conozco, si te descubren, yo no te conozco, O sea, el gobierno no se va a hacer responsable
y esa gente son alfiles, son gente que, de los cuales se lavan las manos. El gobierno de Estados Unidos al final de cuentas se lava las manos y los descubren, no responden por ellos, hacen una labor para su gobierno de manera ilegal, y el gobierno se lava las manos y dice, yo no fui, yo no me enteré, no tiene nada que ver conmigo. Entonces, bueno, ok. Solo alguien dedicada ya saben, al chupirul, o de veras deja, como la señora María Eugenia Campos, se le puede ocurrir, porque a ella se le ocurrió, admitir en su Chihuahua, en su estado, a agentes de la CIA, porque básicamente eso es constitutivo del delito de traición a la patria, de manera completamente evidente, sin medias tintas. No se puede excusar por ignorancia, incapacidad, desconocimiento. No hay forma, no existe una manera. Por eso están tan espantados los del PAN, y por eso es que el presidente nacional del PAN dice, si van por ello, van por todos, y hasta Alito Moreno también, pues nos agarran a todos. Bueno, pues que se vayan todos al bote. Digo, si la van a sustentar, si la van a apoyar en evidente traición a la patria, pues digo, están aceptando un delito en los cuales ellos mismos serían partícipes. No se puede realmente otorgar ninguna... Bueno, vamos a ir con el tema porque me estoy tardando mucho. Es lógica pura, pero ya está visto que semejante esperpento no tiene claro ni qué estúpido día es el día de hoy, no sabe ni qué día hoy. Además de que ese asunto de la patria, ya hemos visto que les estorba a la gente que es de derecha, a los fachos. Pues esta cuestión de la defensa de la patria, esta cuestión de la soberanía, a ellos como que les hace... No, como que no les entra. Por lo que no les preocupa gran cosa que la dedicada al, ya saben, chupirul, que gobierna el estado de Chihuahua, ende firmando acuerdos ilegales de origen con el gobernador de Texas, porque son acuerdos ilegales que ella no tiene ninguna facultad para firmar. Tampoco puede legalmente otorgarle a varias agencias como la CIA, el FBI, la Patrulla Fronteriza o cualquier otra agencia de los Estados Unidos un piso entero en la Torre Centinela, cosa que ya hemos platicado en días anteriores. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Eso también es constitutivo de delito. Y es constitutivo de traición a la patria. No hay atribuciones para que ella haga eso. ¿Por qué tendrían que tener agencias de Estados Unidos un piso en un edificio en un estado de México, en un estado perteneciente a la República Mexicana, a este país? Aunque a la señora le pese y al PAN también, el estado de Chihuahua sigue siendo parte de la federación, sigue siendo parte de México y seguirá, porque nos vamos a encargar de eso. En fin, dice, ya se largaron, ¿verdad? Sí, dice, pues sí, José, ya salieron huyendo como ratas, pues sí, porque pues ya se les descubrió. Ya, como decimos aquí en Tabasco, ya se descubrió el chanchan, es un tipo de tamal de Tabasco, ya se descubrió, o sea, ya se destapó el tamal, digamos. Mucho menos puede ella, esta señora María Eugenia Campos, andar extraditando o entregando, como quiera que sea, a nadie a los Estados Unidos, por mucho que se lo pidan los Estados Unidos. Ella no tiene atribuciones para hacer eso, no puede hacerlo. A nadie puede hacerlo, por más que se lo pidan. Todo ello es prerrogativa exclusiva del Poder Ejecutivo Federal a través de sus diversos organismos de gobierno, y si el delito que se configura al evadir dichas labores se le denomina usurpación de funciones. A ese delito se le denomina usurpación de funciones. Ella no tiene atribuciones para poder hacer eso. Ese es otro delito dentro de los delitos que se le deben de incluir a la señora María Eugenia Campos. Ella no puede, y lo reconoció con López Dóriga, ella abiertamente lo declaró con López Dóriga, que ella permitió la captura por parte de agentes de Estados Unidos en territorio de Chihuahua para extraditar desde Chihuahua a Estados Unidos a delincuentes. Ella lo dijo así, tal cual. El delito lo confesó en vivo y en directo. Todos estos son los delitos cometidos por ya saben, la señora está dedicada a los highballs,
Y me sorprende, la verdad, sinceramente, ver el nivel de putrefacción cerebral de la gente de la derecha, de estos colonizados de derecha, de estos fachos, de esta gente entreguista y traidora a la patria, que en su rabia y en su coraje de que pues, no pueden gobernar México porque no tienen la popularidad y la aceptación del pueblo para poder lograrlo, porque pierden las elecciones. Y en su enojo por eso, en su rabia por esa razón, pues no ven en esto nada de malo, y lo vamos a analizar mañana. No ven en la traición a la patria nada de malo. Para ellos, traicionar a México es buscar la manera de obtener el poder en México, pobres ilusos, pensando que al estilo de María Corina Machado van a llegar a gobernar México por prestarse a la entrada de Estados Unidos para que Estados Unidos les haga la chamba de llevarlos al poder. Pues que le pregunten a María Corina Machado a ver si eso funciona. Pregúntele a María Corina Machado si el hecho de permitir la invasión de parte de Estados Unidos al país significa automáticamente que van a llegar a gobernar México por intermedio de Estados Unidos. ¿Le funcionó a María Corina? Pues no le funcionó. Así que yo les sugeriría que no le apuesten a eso. Bueno, vámonos porque el tiempo se nos va y vamos con el último tema. ¿Por qué es necesario eliminar el eurocentrismo en México? Este tema es muy importante, fíjense. Les quiero compartir una reflexión corta sobre un problema invisible, a todas luces, que traemos cargando desde la escuela y que se ve a diario en internet: el eurocentrismo. El eurocentrismo es esa mentalidad que nos enseña a medir y calificar toda la historia, la ciencia y la cultura del mundo, usando a Europa como si fuera la única regla válida de lo que está bien, entre comillas, y avanzado, entre comillas. Cuando la banda en los comentarios, o sea, toda la gente en los comentarios, en los chats, en la inteligencia artificial, en todos los comentarios que hay en las redes sociales, dice que los abuelos eran atrasados porque según ellos no tenían el arado de hierro, galeones transatlánticos o resortes mecánicos, pues están atrapados en esta trampa metodológica eurocentrista. Eliminar este chip de la cabeza es necesario por 3 realidades materiales. Se las voy a mencionar. Número 1. Cada civilización responde a su propio ecosistema. Exigirle a la náhuatl que inventara las mismas herramientas que Europa es no entender cómo funciona la tecnología adaptativa. Europa desarrolló la navegación pesada, las armas de pólvora, bueno, además fue China, pero bueno, ellos la usaron, pero fue China. Y el extractivismo por pura urgencia material ante sus guerras perpetuas, sus hambrunas y sus crisis de subsistencia. Número 2. El náhuatl operaba bajo otra racionalidad científica. Perfeccionó la ingeniería hidráulica de canales, los sistemas de transporte en canoas 1000 veces más eficientes para una megalópolis, y la chinampa, un sistema agrícola capaz de dar hasta 4 cosechas al año sin desertificar el suelo fértil de la cuenca del Valle de México, del Valle de la Náhuatl. Querer medir una civilización con la regla de otra es un absurdo. Nos oculta la alta ciencia, número 3, ¿no? Número 3, otra característica diferencial entre Europa, por ejemplo, y las culturas de aquí. Nos oculta la alta ciencia nativa. Por ejemplo, amigos, el eurocentrismo nos hace creer que la ciencia nació en Occidente y que lo de aquí, de nosotros, era pura magia y superstición. Al limpiar la mirada, quitarse la venda de los ojos, la ciencia forense y los archivos demuestran todo lo contrario. Los abuelos dominaban principios activos, químicos de una farmacopeia botánica avanzada. Hacían cirugías con obsidiana molecular y diseñaron un sistema calendárico a través de la astronomía matemática posicional
que calculaba el año solar con más precisión que el calendario que traían los españoles en 1519. Esa es otra. La siguiente, que es la cuarta ahí, creo que es la última, rompe también el complejo de inferioridad social. La ingeniería social del sistema nos enseñó a ver nuestro idioma como dialecto, nuestra medicina como brujería, ay, ya se me trabó esta madre otra vez, perdón. Perdón, a ver, vamos a esperar a que esto reaccione, que está medio lento, pero bueno, ya nos falta poquito para terminar. Voy a terminar con este tema. Y nuestros apellidos como marca de propiedad. Cuando entiendes con datos y estudios de laboratorio, como el ADN nativo predominante, publicado en la revista científica Nature, que venimos de un linaje de ingenieros, astrónomos y científicos de la Tierra, entonces dejas de agachar la cabeza y entonces la descolonización intelectual no es un asunto romántico, es recuperar la dignidad biológica y territorial de nuestra sangre y herencia ancestral. Dejemos entonces, amigos, por lo tanto, de evaluar nuestro pasado de América precolombina, con el catecismo escolar blanqueado, menos clichés eurocentristas y más libros abiertos sobre la mesa, libros de historia que analiza todo. Un saludo, amigos, y buena tarde. Bueno, este es el tema relacionado con, quítense ya, amigos, si es que ustedes todavía lo tienen, porque hay veces que ni cuenta nos damos, sinceramente se los digo, habemos gente de izquierda que igual tenemos eurocentrismo, igual no nos hemos quitado el colonialismo de la mente y en muchos aspectos todavía tenemos ese trauma original de pensar que todo lo bueno y todo lo avanzado proviene de Europa, cuando Europa venía de una franca decadencia, cuando vino la conquista de América, cuando Europa son culturas beligerantes y atacaban o criticaban mucho a las culturas nativas de América en cuanto a, sobre todo los aztecas, su conquista de otros pueblos tributarios. Pero ¿cuándo han dejado los europeos? ¿Cuándo han evolucionado en su belicismo? ¿Ustedes creen sinceramente, amigos, que al día de hoy, en el siglo XXI, los europeos, hablo de Francia, del Reino Unido, de Alemania, de Rusia, y considerarlos también de Europa, ¿ustedes creen que los europeos realmente han evolucionado de manera humana para poder dejar el belicismo, para poder dejar la confrontación, para poder dejar las guerras atrás y luchar por una paz duradera? ¿Ustedes creen que al día de hoy han logrado eso? Yo creo que las evidencias ahí están. No lo han hecho. Son pueblos más primitivos que los originarios de América, porque jamás han dejado, en su eurocentrismo, nunca han dejado el belicismo, jamás han dejado el belicismo. Bueno, me quedan 6 minutos, yo creo que en estos 6 minutos, ya mañana voy a abordar más a detalle esto, mis queridos amigos SEMA, un saludo hasta allá, hasta Estados Unidos, porque quiero tocar el tema que es muy preocupante. No quiero dejarlos con un mal sabor de boca, pero sí es importante que toque esto en los últimos minutos. Desafortunadamente, el día de ayer, que hubo elecciones en Colombia, y la primera vuelta, porque ahí en esos países, en países como Colombia, hay 2 vueltas de la elección presidencial. Si en la primera vuelta el candidato que triunfa gana más del 50%, pues entonces ya ganó. Si no llega a superar el 50%, se tiene que hacer una segunda vuelta. Bueno, la buena es que el candidato de la ultraderecha no ganó a la primera vuelta, pero sí ganó. O sea, me refiero, no ganó con más del 50%, por lo tanto, no ganó definitivamente, pero la mala es que sí ganó la primera vuelta al candidato
de Gustavo Petro, que ahorita no me acuerdo el nombre, se me fue el nombre, pero bueno, el candidato de la izquierda, que era el candidato del partido de Gustavo Petro, pues perdió en la primera vuelta aparentemente por el candidato de Donald Trump, el candidato de Donald Trump. Gracias, mi querido Sema, yo también te estimo, muchas gracias por el comentario, saludos. Bueno, la situación es la siguiente, amigos. Se ha comprobado, según lo dijo Gustavo Petro, que Estados Unidos se metió completamente en las elecciones de Colombia y hubo pues un relleno, no de urnas directamente, pero un relleno virtual, digamos, del conteo, no de las urnas directamente, sino del conteo a nivel ya computacional. ¿Saben cuántos votos les metieron al candidato de la ultraderecha, a favor del candidato de la ultraderecha? ¿Se acuerdan ustedes de Calderón? Bueno, más o menos, pero le metieron 800,000 votos al candidato de la ultraderecha. El candidato de la ultraderecha no era un candidato que tuviera preferencia electoral aparentemente al principio, y sin embargo terminó ganándole al candidato de la derecha y al candidato de la izquierda. El candidato de la derecha era el candidato de Álvaro Uribe, digamos que el Calderón de Colombia. O sea, el Calderón de Colombia tenía su propia candidata, creo que era una candidata mujer, que él eligió porque pues trató de guardar un poco las formas y puso una candidata que no fuera tan abiertamente, aparentemente de derecha, que no se viera tan de derecha, tan evidentemente de derecha, aunque sí lo era. Y pasó algo muy similar a lo que pasó en Honduras. Donald Trump y Estados Unidos se metieron de manera directa a la elección en Colombia y apoyaron al tercer lugar, hicieron ganar al tercer lugar, que era el candidato facho, el candidato nazi, el candidato de la ultraderecha, y le dan la victoria o le dan la diferencia para ganar 47%, creo, contra 40% del candidato de Petro. Entonces, es muy preocupante. Ahora, ¿por qué pasó esto? Bueno, porque a diferencia de México, en Colombia, el organismo electoral, una parte del organismo electoral, al menos no lo sé, está en manos privadas. ¿Sí? Quien organiza las elecciones es un organismo privado, una empresa, digamos, privada, que hace una especie de conteo. Hagan de cuenta que es el PREP. El PREP está en manos privadas en Colombia. Entonces, pues digo, los gringos, Trump deben haber llegado y decir, bueno, ahí les da la lana, ustedes le meten 800,000 votos a mi candidato, o si no, ¿qué? Bueno, o si no, pues los castigamos, les negamos la visa a Estados Unidos, les cerramos otros negocios que ustedes tengan en Estados Unidos, y entonces, pues ustedes ya sabrán, y entonces, pues se vendieron. No fue que fueran gente de izquierda, evidentemente, eran gente, digamos, supuestamente independiente, pero una empresa privada que manejaba las elecciones. Imagínense nada más la debilidad institucional que tenía Gustavo Petro para poder organizar esas elecciones. Y por lo tanto, pues en la primera vuelta ganó. ¿Qué va a hacer Petro? ¿Qué va a hacer el candidato de Petro, de Gustavo Petro, para una segunda vuelta? No lo sé. Yo esperaría que superaran eso, que se unieran bastante, hicieran una campaña muy fuerte para la segunda vuelta, para ir en contra de esta manipulación electoral, de esta intromisión de Estados Unidos, y superaran esto para que no llegara. Pero si no, es otro punto más para Trump en este escudo de las Américas, otro país que se uniría al escudo de las Américas a favor de Trump, y uno menos para la izquierda, donde ya virtualmente, dice José Ángel, están manipulando los privados el conteo de Colombia. Así es, mi querido amigo José Ángel, ese es el punto que estoy platicando. Entonces, el problema es ese. O sea, es un llamado de alerta muy fuerte a todo el continente para que nos pongamos las pilas. Afortunadamente en México tenemos un INE independiente, no está en manos de privados. Aún así hay que tener mucho cuidado, porque Estados Unidos está metiendo las manos en las elecciones. Lo hizo en Argentina con las elecciones legislativas, en donde ganó
Milei, a pesar de que todo indicaba que iba a ser al revés. En Colombia las encuestas daban por victorioso, antes de esta primera vuelta, daban por victorioso el candidato de la izquierda y terminó ganando el candidato de la ultraderecha, yendo completamente en contra de lo que eran las encuestas. Algo muy parecido a lo que pasó en el 2006 con Calderón, donde se metieron directamente un fraude impresionante para poder hacer ganar a fuerza a Calderón. Pero bueno, nosotros afortunadamente en México ya el instituto, bueno, en este caso el INE, ya no está en manos de, ya saben ustedes, de Lencho Córdoba, ya está en manos un poco más independientes, no es un instituto privado como en el caso de Colombia, pero de verdad hay que tener, de veras, ojalá, yo espero por mis hermanos colombianos, que es un país muy parecido a México, sinceramente Colombia es un país muy parecido a México. Yo espero que se repongan en la segunda vuelta, porque si no va a ser una acabose. Imagínense si se confirma esto, Colombia se uniría a Chile con Kast, que es un nazi, se uniría a Milei en Argentina, se uniría a los demás países que ya tienen gobiernos como El Salvador, de ultraderecha, completamente vendidos a los intereses de Estados Unidos, como Perú, como Ecuador, ya les dije, como Chile, como Argentina. O sea, ¿quiénes quedaríamos en el continente si es así? Toda la carne al asador lanzaría Donald Trump contra México y contra Brasil. Y en el caso de Brasil, ya a ver si lo platicamos mañana, también la tiene muy difícil, mañana lo vamos a platicar, porque Lula no tiene todas el as de su lado, todas las cartas en su mano, como en México sí se tiene más control. Pero no estamos libres, porque desafortunadamente esta iniciativa para la intromisión en las elecciones de parte de los extranjeros, para cancelar las elecciones en caso de que se compruebe que haya injerencia extranjera, no se ha aprobado del todo, no se aprobó del todo. Así que hay que tener muchísima precaución, muchísimo cuidado, hay que involucrar al pueblo de México en esto para evitar la intromisión de Estados Unidos. Ya vamos a platicar más a detalle mañana de esta disyuntiva entre la soberanía o el narcogobierno. Estos discursos encontrados. Ya lo vamos a platicar mañana, porque sí vale la pena el análisis de esta dualidad que se está enfrentando aparentemente estos dos discursos de la derecha y de la izquierda, que es mayoritaria en México. Así que yo espero que me acompañen mañana, porque es muy importante este tema, es analizarlo a fondo, es súper relevante, súper importante. Ahora vamos a comentar un poco los últimos comentarios de ustedes, que me da tiempo. El pueblo de Colombia no lo va a permitir. Eso espero, mi querido amigo Sema. Espero que pase algo parecido a Bolivia, que Bolivia sí lo permitió aparentemente en principio Bolivia, pero salió todo el pueblo a las calles y sigue en las calles. Bolivia está en contra del candidato que eligió, Paz, que tiene todo menos de paz. Espero que pase lo mismo en Colombia, espero que ni siquiera lleguen a eso y en la segunda vuelta gane la izquierda, espero, pero ojalá tengas razón, mi querido amigo Sema. Dice José Ángel Camacho, es grave lo que está haciendo los Estados Unidos con Latinoamérica y el mundo. Es muy grave, es muy grave. Y bueno, algo tiene que suceder, se tiene que parar, se tiene que detener, y no veo al pueblo de Estados Unidos deteniéndolo, mi querido José Ángel. No veo al pueblo de Estados Unidos haciendo algo para detener esto, porque la verdad, sinceramente, es que no solo están afectando al mundo por este tipo de cuestiones. El pueblo norteamericano, el gobierno de Donald Trump está afectando no solamente a todo el mundo. El pueblo norteamericano tiene que darse cuenta, yo creo que muchos lo hacen, se dan cuenta que hay mucho del gobierno de Donald Trump que ha afectado al pueblo norteamericano. Lo ha afectado en los derechos sociales, en los programas sociales, evidentemente, ha aumentado la pobreza, ha aumentado los precios del combustible por esta guerra estúpida que ha desatado contra Irán. O sea, hay muchas bases para que los gringos no solo se solidaricen con Palestina, con Latinoamérica, con lo que sean a nivel mundial, sino que además, incluso de manera egoísta, si ustedes lo quieren así, piensen en su propio país, en lo que le conviene a su propio país, y definitivamente no es seguir
apoyando, seguir sustentando el gobierno que tienen ahorita, al gobierno de Donald Trump. Desgraciadamente las elecciones de noviembre están muy lejos todavía, estamos apenas en junio, y todavía el gobierno de Donald Trump puede hacer mucho daño de aquí a que se lleven a cabo las elecciones intermedias en Estados Unidos. Entonces, ojalá existieran mecanismos para que le pararan las patas antes de que llegue noviembre a Donald Trump en Estados Unidos. Yo lo veo difícil, sinceramente lo veo difícil. Ha habido muchas manifestaciones en Estados Unidos, hay mucha gente en contra en Estados Unidos, están todos los demócratas, está Bernie Sanders, hay algunos republicanos del mismo MAGA que se están deslindando de Donald Trump y están en contra de Donald Trump, pero el sistema, esto demuestra que el sistema de Estados Unidos no es nada democrático. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos demuestra que el sistema de gobierno de Estados Unidos pues es todo menos democrático, porque se ha impuesto a carne y fuego. O sea, Donald Trump se está imponiendo de una forma o de otra y no lo han podido parar. En fin, vamos a ver qué pasa. Ojalá se venga esto atrás, se eche esto atrás. Ojalá tengamos, porque la verdad es que el reloj está avanzando, tic-tac, tic-tac, y Donald Trump no va a cejar con el fracaso de Irán, no va a cejar de seguir con Cuba, de seguir con México, de seguir con Brasil. Entonces, la esperanza ahorita está en Colombia. Espero que con Colombia no se consolide este atraco, este fraude que están haciendo. Espero que no se consolide, espero que no se confirme en la segunda vuelta. Espero que el pueblo colombiano haga lo que sea, que hagan lo que sea, pero no permitan este ultraje, no permitan este robo descarado, y que la izquierda permanezca en el poder en Colombia, porque de eso, la verdad, depende todo el continente. O sea, es importante que le marquen el alto. Y esperamos que en México existan los mecanismos y todos nosotros nos opongamos a cualquier tipo de injerencia de Estados Unidos en México, y mañana vamos a despedazar este ataque de Estados Unidos y de todos los partidarios de la intromisión de Estados Unidos en México. Vamos a desmontarlo, vamos a deshacerlo, vamos a quitarle cualquier tipo de justificación. Tenemos que estar unidos todos los mexicanos, independientemente de nuestra afiliación, de nuestra ideología partidista. Tenemos que estar unidos. Es la subsistencia del país lo que está en juego, es la soberanía nacional lo que está en juego, y no es una palabra anacrónica, no es del pasado, no ha pasado de moda. El país tiene que ser soberano por el bien de todos los mexicanos, porque si no, todo lo que hemos conseguido desde 2018 se irá tirado a la basura y regresaríamos a lo peor de la época colonialista de Estados Unidos. No vamos a ser una colonia de Estados Unidos, no lo vamos a permitir. Pasen la voz y mañana lo vamos a desmenuzar, así, en detalle. Acompáñenme el día de mañana porque lo vamos a discutir muy detalladamente. Bueno, amigos, me quedan 18 segundos. Gracias a todos. No olviden suscribirse en el canal de YouTube, por favor. Vayan al canal de YouTube, somos la 4T Noticias, y suscríbanse. Muy fácil, muy fácil. Y gracias a todos los que estuvieron aquí. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 6:30. Mañana. Bye, bye.